El siguiente video está relacionado a la materia de la energía en los procesos de la vida diaria. El magnetismo y las fuerzas eléctricas es fundamental para comprender cómo interactúan las cargas y los fenómenos electromagnéticos en nuestro entorno. En este video analizaremos la naturaleza de los campos magnéticos, cómo se generan a partir de las corrientes eléctricas y materiales magnetizados, y de que esta manera estos campos ejercen fuerza sobre cargas en movimiento. Exploraremos también la relación entre la electricidad y el magnetismo descrita por las leyes de Maxwell, que constituyen la base de tecnologías como motores, generadores y dispositivos electrónicos modernos. Hola, a continuación les enseñaré cómo resolver el siguiente problema. Ahora le daremos solución al problema antes planteado. En este caso nos pregunta, ¿cuál es la intensidad del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente de 60 amperes? Comenzaremos con los datos, en este caso es el radio, que son 3 centímetros. Haremos una conversión a metros, en la cual nos dará 0.3 metros. Posteriormente es el número de vueltas, en este caso son 200. Ahora la intensidad, que son 60 amperes. Y por último, la bobina está rodeada de aire, así que la permeabilidad magnética es la del vacío. En este caso es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metros sobre amperes. Bien, la fórmula que utilizaremos es la siguiente, en la cual nos dará la intensidad del campo magnético, representada con la letra F. Esto es igual al número de vueltas por la permeabilidad del vacío por la intensidad entre 2 por el radio. Ahora pasaremos a la sustitución, en la cual pondremos el valor n, en este caso 200. La permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metros sobre amperes por 60 amperes. Esto entre 2 por 0.3 metros. Pasaremos a la eliminación de unidades. En este caso son amperes por amperes. El resultado de esta división nos da 0.01594 teslas por metros entre 0.6 metros. Igual, haremos eliminación de unidades. Metros por metros. Ahora, el resultado de la siguiente división nos dio 0.02513 teslas. Y esto se puede reflejar en 2.5 por 10 a la menos 2 teslas. Y esta es la intensidad del campo magnético. Espero que les haya quedado claro la siguiente resolución del problema. Electromagnética. En esta práctica se lleva a cabo la fabricación de un imán artificial mediante la utilización de una pila alcalina tipo AA como fuente de corriente continua, un conductor de cobre calibre 12 y un tornillo metálico que funcionó como núcleo ferromagnético. El procedimiento consistió en enrollar helicoidalmente el alambre de cobre alrededor del tornillo, formando una bobina o solenoide. Al conectar los extremos del conductor al polo de la pila, se estableció un flujo de corriente eléctrica a través del alambre. Este flujo generó un campo magnético inducido. De acuerdo con los principios de electromagnetismo descritos por la ley de Ampère y la ley de Faraday, dicho campo magnético se concentró en el tornillo debido a sus propiedades ferromagnéticas, provocando su magnetización temporal. Como consecuencia, el tornillo adquirió la capacidad de atraer objetos metálicos, evidenciando su comportamiento como un imán artificial. El experimento permitió comprobar que la magnetización del tornillo fue consecuencia directa del suministro de corriente eléctrica proveniente de la pila. La práctica permite observar el comportamiento de un campo magnético. El ensamble mostrado consiste en una estructura hecha de madera con un imán en el centro y fragmentos ferromagnéticos suspendidos por un hilo pegado a la estructura. Esta adhesión ocurre debido a que los materiales ferromagnéticos presentes adquieren así un campo magnético capaz de atraerlos. El campo magnético actúa en dirección definida y puede influir sobre objetos ferromagnéticos sin necesidad de un medio material para propagarse, ya que pueden transmitirse incluso a través. A continuación, te voy a mostrar cómo funciona un motor eléctrico casero usando materiales muy simples. Aquí tengo el motor armado. Estoy usando una pila de 3.2 voltios y en sus polos coloqué 2 clips doblados hacia arriba. Estos clips funcionan como soportes y contactos eléctricos. Lo más importante es esta bobina, hecha con un alambre de cobre esmaltado. El esmalte actúa como aislante, pero raspé los extremos para permitir que pase la corriente. Esta bobina será tenemos un imán un poco fuerte que crea un campo magnético cuando la corriente fluye por la bobina. Se genera una fuerza llamada fuerza de Lorentz que interactúa con el campo del imán y hace que la bobina se mueva. Cuando la bobina recibe un pequeño empuje y comienza a girar. Y así funciona un motor eléctrico básico. La interacción entre corriente y magnetismo crea un movimiento. Este mismo principio que se usa en ventiladores, licuadoras. Con estos experimentos comprendimos cómo funciona el magnetismo y el electromagnetismo.
Vimos cómo los campos magnéticos pueden generar fuerzas reales y visibles. También entendimos cómo la electricidad puede producir movimiento. Aparte, cómo estos dispositivos como imanes y motores los vemos representados en la vida diaria. Gracias por ver nuestro video. Espero que te haya servido y te invito a explorar la física.